En esta oscura noche guatemalteca, en lo más profundo de las selvas de Petén, el sonido de picos y palas se mezcla con el bramido de los monos aulladores. Son siete hombres que a toda velocidad excavan la tumba de un rey milenario que una vez dominó estas tierras en busca de los tesoros que dejó atrás. A ellos le llaman huecheros, hombres que, persiguiendo sueños de fortuna, se dedican a desempolvar el patrimonio cultural de la nación para vendérsela al mejor postor. Y así, año tras año, los huecheros extraen la esencia misma de la historia en cada palazo, soñando con sacarse la lotería arqueológica y escapar de la pobreza para siempre. De esta forma, los tesoros de Guatemala terminan en las salas de coleccionistas de todo el mundo o en museos indispuestos a devolver los tesoros que fueron saqueados, la mayoría de forma ilegal, de estas ricas tierras. Pero, ¿cómo opera el negocio del tráfico de antigüedades y cuáles son las consecuencias de este turbio negocio? A pesar de que el tráfico de antigüedades ha sido una actividad permanente desde la colonización española, se ha determinado que la época en que Guatemala empezó a perder de forma sistemática sus preciados tesoros fue a principios del siglo XX, cuando afamados arqueólogos y exploradores estadounidenses eran enviados a Guatemala por museos y universidades, e ilustres personajes como Sylvanus Morley, el científico y espía que inspiró el personaje de Indiana Jones, se apoderaban de las mejores piezas que encontraban. También es importante mencionar que en esta época el estado de Guatemala no mostraba mucho interés por las reliquias mayas. En un polémico artículo escrito en 1922, el director estadounidense del Museo Nacional de Guatemala, William Gates, se vanagloriaba de poder sacar del país tantas piezas como deseaba con solo presentar una autorización firmada por, y escuchen esto, él mismo. Y fue así como, con total descaro, logró adquirir una colección millonaria que luego vendió a los museos y universidades de los Estados Unidos. Pero en 1960, el año en que inició el conflicto armado guatemalteco y el país se sumergió aceleradamente en un proceso de inestabilidad política, la edad de oro para los huecheros arrancó con la fuerza de un terremoto. Fue a partir de este año en que el saqueo se convirtió en una epidemia endémica en todo el territorio y tesoros mayas de incalculable valor empezaron a aparecer en museos de todo el mundo. Pero, ¿qué tuvo que ver el conflicto armado con este saqueo desenfrenado que se dio en todo el territorio nacional? Veamos. El saqueo de Petén, el área de mayor riqueza arqueológica en todo el país, estuvo íntimamente ligado a dos economías que operaban en la selva profunda: el comercio de madera y la explotación de árboles de goma para obtener chicle. En ambos casos, los hombres que trabajaban en estas industrias se movían a través de vastas extensiones de terreno en busca de ciertos tipos de árboles, y al hacerlo encontraban sitios remotos, registrados pero mal protegidos, así como ciudades antiguas mayas totalmente desconocidas por los arqueólogos. Y ojo, es importante notar que en la primera mitad del siglo XX, los arqueólogos trabajaron en estrecha colaboración con estos hombres, pagándoles por información sobre nuevos sitios y monumentos tallados. Y gracias a ellos, una parte importante de los sitios que hoy conocemos en Petén se lograron descubrir. Sin embargo, a partir de la década del 60, mientras el mercado del chicle guatemalteco tocaba fondo, el mercado internacional, interesado en la adquisición de reliquias mayas, crecía como fuego fatuo. Los chicleros y madereros sabían que podían generar
una recompensa mucho mayor reportando el descubrimiento de sitios sagrados mayas a intermediarios interesados en la adquisición de reliquias que si les reportaban dicha información a los arqueólogos. Y claro, el conflicto armado sirvió de acelerador para que estas transformaciones económicas que venían dándose en la región del Petén, unida a la desesperación causada por la guerra civil y sus secuelas, resultara en que más de 1 millar de piezas fueran sacadas todos los meses durante la década del 60, 70 y 80 en Guatemala. Y quizás algunos de ustedes se pregunten, pero ¿y cuál es el problema detrás de todo esto? El primer problema causado por el tráfico de antigüedades es la destrucción que va dejando a su paso. Por ejemplo, en una sola noche, un equipo de 5 o 6 huecheros pueden excavar más que un año completo de trabajo arqueológico. Y claro, debido al nivel de violencia con el que asaltan la tierra, muchas piezas y monumentos de inmensa importancia han sido totalmente destruidas por el saqueo, exterminando para siempre estas increíbles obras del pasado. El segundo problema es que muchas de estas reliquias invaluables de la humanidad terminan en hogares de coleccionistas privados, perdidas para la ciencia y ocultas para los ojos del mundo. Pero más allá de todo eso, el principal problema del saqueo es que cuando estas piezas se sacan del contexto de donde fueron encontradas, se hace imposible entender su significado. Por ejemplo, la única forma de encontrar 14 vasijas mayas a la vez sería descubriendo el entierro de un rey muy rico. En arqueología, tales hallazgos pueden coronar la carrera de un investigador y redefinir nuestra comprensión de dinastías o eras enteras. Pero cuando se sacan de contexto, estas vasijas son casi inútiles para la ciencia. Y de esta forma se pierde la posibilidad de que la humanidad conozca los detalles de la increíble civilización que construyeron sus ancestros. Es literalmente como si mutiláramos el pasado para cambiarlo por unas monedas. Pero regresando a esta complicada dinámica económica, quizás algunos de ustedes también se pregunten, ¿y por qué los museos que tienen estas invaluables colecciones no le devuelven todos sus tesoros a Guatemala? Y para responderles esta pregunta, no hay caso más interesante que el del Museo de Bellas Artes en Boston. Entre 1974 y 1981, John Fulling, un coleccionista de antigüedades de Florida, se interesó en el arte maya y, como todo un forajido, se marchó hacia la selva de Petén con guías y cargados de pistolas para acumular una de las más grandes colecciones de arte maya en Norteamérica. Todo esto, claro, sin permisos de exportación. Según Fulling, este compró las piezas a intermediarios en los años 70 y en el año 87 le vendió la colección a Landon T. Clay, quien a su vez la obsequió al Museo de Bellas Artes de Boston en 1988. Al enterarse del obsequio del museo, el arqueólogo de la Universidad de Boston, Clemency Coggins, llamó al director de dicho museo, Alan Chestack, para urgirle que no lo aceptara. Chestack simplemente les respondió que no se había violado ninguna ley cuando el museo decidió aceptar la colección. Pero claro, mis queridos, esto no era del todo cierto. Durante el gobierno de Juan José Arévalo en 1947, se promulgó una ley que prohibía explícitamente la exportación de antigüedades sin permiso. Y con estos antecedentes en mano, en el 1989, bajo el liderazgo de Marta Regina de Fassen, viceministra de Cultura y Deportes, el gobierno guatemalteco reclamó que devolvieran esta colección al lugar donde pertenecía, Guatemala. Pero en aquella ocasión se hicieron de oídos sordos, respondiendo que Guatemala, al continuar en conflicto, no podía asegurar de la seguridad de dichas piezas. Pero los reclamos continuaron en 1998, después que se firmó el acuerdo de paz,
y en aquella ocasión respondieron que la junta directiva del museo no encontró ninguna base para que Guatemala reclamara propiedad de la colección porque el país no tenía un título legal de las piezas. Y con el pasar de los años se continuaron haciendo reclamos, pero todavía hoy la colección permanece allí, en el corazón de Boston, para el deleite de todos los visitantes del museo. Y ojo, el Museo de Bellas Artes de Boston no es el único que tiene en sus manos gran parte de los tesoros de Guatemala. Decenas de museos en todo el mundo despliegan orgullosamente los tesoros mayas. Y a pesar de que existen leyes tanto en Estados Unidos, Europa y Guatemala para proteger estas reliquias, en la práctica es muy difícil iniciar un litigio que resulte en una devolución a su justo dueño, que en este caso es el pueblo guatemalteco. Pero, ¿cómo podrían beneficiarse los ciudadanos de Guatemala si estos tesoros les son devueltos al país? Y para responder esta pregunta, analicemos el caso de Egipto. La industria turística de Egipto recibe a cerca de 13 millones de turistas anuales. Está construida en su totalidad sobre su glorioso pasado histórico. El que visite Egipto está interesado en conocer sus pirámides, sus museos arqueológicos y las tumbas de sus antiguos reyes. Y Guatemala, sin duda alguna, podría convertirse en el próximo Egipto de Latinoamérica. Con sus más de 35 pirámides, incluyendo una de las más grandes de todo el mundo, sus innumerables ciudades antiguas mayas y el legado cultural que aún prospera en estas tierras, aquello no es un sueño inalcanzable. Eso, claro, solo es posible si el país redobla sus esfuerzos en proteger estos lugares arqueológicos de importancia y se decide a batallar con mayor vehemencia el tráfico de antigüedades. Y para cerrar, no vayan a creer que el tráfico de antigüedades es un fenómeno exclusivo de Guatemala, ya que este es un negocio que se mueve desde el Perú hasta Afganistán y que genera cerca de 9.000 millones de dólares todos los años. Como nota final, es importante que recordemos que la sociedad maya fue una de las civilizaciones más sofisticadas de toda la antigüedad. Y sus contribuciones al mundo moderno hoy continúan siendo objeto de admiración, y muchos de sus secretos todavía se encuentran sepultados bajo el peso del pasado. Esto significa que el pueblo de Guatemala es responsable de proteger este invaluable patrimonio de toda la humanidad y salvaguardar la historia de esta increíble civilización, los antepasados de la gran mayoría de guatemaltecos. Mis queridos, gracias por ver este video. En esta ocasión solo les voy a pedir que compartan este video en sus redes sociales si les gustó. Es mi única petición para ustedes. Y señores, si quieren saber más de este fascinante tema, les aconsejo que visiten plazapublica.com y busquen los artículos de Yuli López, que escribió una serie sobre este tema fascinante, mi gente. Así que muchísimas gracias nuevamente y nos estaremos viendo la semana que viene con otro videazo de Guatemala.